Hola, ¿cómo están? Pues ya se llegó el día que muchos esperaban o esperan con esperanza, otros con preocupación, otros con miedo. Llegó ya el 1 de diciembre del 2018. En estos momentos ya Andrés Manuel López Obrador es presidente constitucional de México. Ya le entregaron la banda presidencial, ya tomó protesta, ya es efectivamente el presidente. Y el tema del cual quiero hablar el día de hoy, pues obviamente este es el tema del día, de la semana, del mes, de este año, el tema presidencial. Pero algo que me he encontrado mucho en redes sociales, en gente, inclusive en persona, que hablan del apoyo. Siempre que un político gana o está al frente de algo, la gente dice, hay que apoyarlo. Es que hay que apoyarlo, si a él le va bien, a todos nos va bien. Hay una situación con la gente, con mucha gente, de que si criticas a alguien, lo odias o que le deseas el mal. Específicamente, ya no hablemos de cuestiones personales con familia, amigos o cosas así, sino hablemos de políticos, de gente que está en el gobierno, en la burocracia, y que si los criticas es porque los odias. No sé qué traumas tengan ese tipo de personas de que consideran a la crítica como una manera de odiar, que si no, si tú odias a alguien es la única forma en que lo puedes criticar. Cualquiera puede criticar a una persona, o recomendarlo, aconsejarle, o decir, oye, la estás regando, dale por acá, no por allá, esto no está bien. Al final de cuentas, eso es una crítica, vamos a decir, de manera general. Pero bueno, así hay mucha gente que opina que pues, no debemos criticar, que hay que apoyar. Yo quisiera, en este primer día de este gobierno, de los, que va empezando, hablar de eso, qué significa apoyo. Primero, aquí está una encuesta que se publicó el día de ayer en el periódico El Norte, en el periódico Reforma, y pues comentan que pues López Obrador está iniciando con un gran apoyo, no en balde, bueno, obtuvo la presidencia con el 53% de los votos, más de la mitad de los ciudadanos que acudimos a votar votaron por él. Es un cantidad de votos que no habíamos visto desde los tiempos de carro completo del PRI, de urnas embarazadas y todo eso. Y el 63% de la gente al día de esta semana, ya iniciando él su periodo como gobierno, el 63% lo aprueba, solo un 21% lo desaprueba, eh, este, y un 71% se declara optimista con el nuevo gobierno y un 18% pesimista. Estamos hablando que prácticamente dos o casi tres de cada cuatro, dos de cada tres ciudadanos están optimistas, aprueban este cambio. La mitad de la ciudadanía pues votó por él, están contentos y así es como inicia este nuevo gobierno. Solo quiero pasar a la siguiente gráfica y ustedes podrán ver que no es algo poco común. Estamos aquí viendo cómo iniciaron los cuatro presidentes anteriores en su nivel. El último, bueno, ya el fatídico, fatal, Peña Nieto, inició con un 50% de aprobación, exactamente como ahorita López Obrador inicia con 63, Peña Nieto inició con un 50. Nada mal, digo, había gente que no estaba de acuerdo, un 30%, pero no eran malos números. Y sin embargo ahí podemos ver la gráfica como prácticamente fue de bajada. El peor momento fue en enero del 2017 con el gasolinazo, pues obviamente todos estábamos muy molestos con ese cambio en los precios, a todos nos pegó muy fuerte. Y de ahí que fue su punto más bajo con un 12%, empezó a subir y termina con un 28%. 28% de aprobación, que ha sido la más baja de todos los presidentes en los últimos 20, 30 años. No hay encuestas hacia atrás, pues sí recuerdo que por ejemplo López Portillo terminó en una aprobación muy muy mala, pues no había encuestas, no había libertad de expresión, los medios no podían publicar ese tipo de cosas, pero a partir de Cedillo sí tenemos ya más información. Peña Nieto está terminando con un 68% de desaprobación, prácticamente 7 de cada 10 ciudadanos pues, no aprueban. Pues ya sabemos por qué, vamos a entrar en ese detalle. Pero podemos ver el caso de Felipe Calderón. Él inició con un 58% de aprobación, no muy lejano al 63% con el que está iniciando López Obrador, mucho ojo. Y Felipe Calderón
ganó, y muchos de aquí de gente que apoya a López Obrador dirá que no ganó, que se robó la presidencia y todo lo que ustedes quieran y manden, pero inició con un 58% de aprobación. Prácticamente el doble de votos que obtuvo, la gente estaba esperanzadora ante un cambio, siempre esto sucede con los cambios de gobierno, la gente lo ve como un cambio de ciclo, y hay esperanza. Entonces, y terminó con un 61, a pesar del haya sido como haya sido, de los muertos, de no más sangre y todo lo que ya vimos, terminó ligeramente arriba en su aprobación. Sí, los negativos sí crecieron más, 23 a un 31, pero aún así, para lo que se dijo y se habló tanto en ese sexenio, terminó muy bien en ese periodo comparado con Peña Nieto, que está terminando muy, muy mal. Aquí quiero recalcar el punto de Vicente Fox. Él inició con un 70% de aprobación, mucho más alto, 7 puntos más alto que López Obrador, usados aquí con este tema. Y sin embargo, Vicente Fox no ganó con el 50% de los votos, ganó con el 40 por allí, 41 si mal no recuerdo, pero prácticamente la gente estaba, o estábamos, me incluyo, yo lo recuerdo muy bien, con muchas esperanzas en ese gobierno, que pues al final lo veíamos como el fin de la dictadura priista, y todo el mundo estábamos muy, muy esperanzados. Solo un 11% no desaprobaba. ¿Quién sabe quiénes dirían esos? Si burócratas del PRI o gente que pensaba que iba a perder sus huesos, quién sabe. Y aún así, después de todo lo que pasó, que no cumplió prácticamente muchas cosas de lo que prometió y que pues muchos consideramos que se perdió una oportunidad de reformar al país, aún así terminó con un 61% de aprobación y un 28% de desaprobación. Sí creció fuertemente la desaprobación, pero la gente que lo aprobaba no bajó mucho y prácticamente terminó Fox con un 61, muy parecido a como inicia López Obrador. Abusados con estas cifras, que son encuestas del mismo medio que Reforma, son encuestas nacionales en vivienda. Entonces, recordamos también, para los que son muy escépticos de las encuestas cuchareadas y de los medios fifís y todo eso, que las encuestas que el Norte publicó en la campaña siempre le dieron el triunfo por mucho a López Obrador. Y ahí sí le convenía a López Obrador mencionar a las encuestas de Reforma, ¿verdad? Esas cuando le daban el triunfo, no decía que estaban cuchareadas, así que esos son los datos que tenemos aquí. Y luego vemos el caso de Ernesto Zedillo, que es el más lejano, que inició, pues obviamente todavía la campaña del 94, el sistema electoral controlado por el gobierno. Recordar que el INE, el primer INE ciudadano, fue después del 94 y la primera elección federal que tuvo a su cargo fue en el 1997, que fue cuando perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, el PRI. La planadora priista en el Congreso fue hasta el 97. Y a pesar del error de diciembre y todo, pues para mí, yo en lo personal y mucha gente así todavía lo cree, fue un buen gobierno a pesar de todo. Y de hecho se demuestra aquí, de haber iniciado con un 53%, terminó con un 69% de aprobación. Prácticamente la misma aprobación con la que llegaba Vicente Fox. Mucho se debe a que no metió las manos en el proceso del 2000, algo que el PRI nunca le perdonó. Los priistas corruptos de siempre no le perdonaron eso a Ernesto Zedillo, que entregara tan bien el poder a la oposición, a la terrible oposición del PAN. Pero la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía lo vimos bien, y ahí están los números de Ernesto Zedillo cuando él terminó. De hecho, los negativos, a diferencia de todos los demás, que crecieron los negativos, Ernesto Zedillo, sus negativos decrecieron. Esto demuestra que las cosas se hicieron bien, y así es como él terminó. Entonces, vamos tomando todo con calma. ¿Qué es apoyar a un presidente? Pues realmente es el momento de la esperanza, de lo nuevo, que viene un cambio, y pues todos esperamos que los cambios sean para bien. Entonces, así es como se lee esto, y vamos a ir viendo qué es apoyar, o qué deberíamos entender por apoyar, y que mucha gente cree que apoyar no es criticar. En esta misma encuesta,
se nota que uno de los principales problemas, y es una opinión personal para mí, es la inseguridad, porque nos afectan todos, no hay seguridad para invertir, para crear empleos, tienes miedo del crimen, etcétera. Y yo lo dije, lo he dicho en muchas ocasiones, desde la época de Felipe Calderón, que usó a las Fuerzas Armadas para poder meter en control al crimen organizado, que mucha gente se lo criticó. También aplaudí que a pesar del discurso que dijo en campaña el PRI y Peña Nieto, que ellos sí sabían cómo, continuaron usando las Fuerzas Armadas, lamentablemente sacaron el tema de la agenda, y aún así el sexenio de Peña Nieto terminó con muchos más muertos que los de hubo en el sexenio de Felipe Calderón, y la tendencia negativa o decreciente que ya traía en los últimos 2 años Felipe Calderón, y entra Peña Nieto, todavía vemos un año allí con un tema decreciente, que era la inercia que se tenía, para después volver a incrementarse en los siguientes años. O sea, realmente el PRI, que sí sabía cómo hacerlo, no supo, y el problema se ha seguido agravando. Y lamentablemente no es que yo lo prefiera, no es que yo crea que es lo correcto usar Fuerzas Armadas en las calles, pero sí estoy consciente, lo veo, lo he visto, que el poder de fuego del crimen organizado no nos deja otra opción. Así lo vio Felipe Calderón, así lo vio Peña Nieto, aunque no lo haya dicho públicamente. Y celebro, aplaudo que López Obrador y su equipo sigan usando a las Fuerzas Armadas para contener al crimen organizado. Que le cambien el nombre, que digan que es Guardia Nacional, que son las policías militar, la policía naval, llámenle como lo quieran, es un eufemismo, no hagan maromas mentales, está usando las Fuerzas Armadas y eso es bueno, lamento que esté modificando la Constitución para que sea algo permanente, pero bueno, ya iremos viendo este tema y así lo ve la mayoría de la gente, la mayoría, 60% está de acuerdo, porque sí se necesita, o sea, el poder de fuego que tiene el crimen organizado, no hay policía que pueda hacerle frente y eso tenemos que adaptarnos a esa realidad y buscar cómo cambiar esa realidad en el futuro. Entonces, yo lo aplaudo, lo veo bien. Lo único que he resaltado en algunos comentarios es que la gente que durante 12 años se rasgó las vestiduras, gritaba no más sangre y decía, muchos de ellos de izquierda, gente de izquierda, ahora aplauden esto cuando antes lo criticaban. Yo antes lo aplaudí, ahora lo sigo aplaudiendo, sea López Obrador o quien sea, porque para mí, lamentablemente, no tenemos muchas opciones en este tema. Eso es lo que he comentado. Algo que veo preocupante, y también lo he expresado, y eso es parte de la crítica que hemos hecho, estamos entrando a una democracia, va a ser un gobierno autoritario, es una oclocracia. ¿Qué es lo que va a pasar? Este tema de las consultas, que ahorita no están legisladas, se están tomando decisiones, se canceló el aeropuerto con un alto costo para todos, y ya lo iremos viendo, pues está pegándole a la estabilidad económica que teníamos, lo que tenemos todavía, y hay que irlo viendo con pincitas. Es falso que consultar a la gente sea algo correcto, no siempre la ciudadanía tenemos toda la información en todos los temas, por eso elegimos a un gobierno, por eso elegimos representantes para que tomen buenas decisiones, si no, de lo contrario, ¿para qué queremos gobierno? O sea, si vamos a estar tomando decisiones de esta manera, no necesitamos políticos. A mí lo que más me preocupa, y es algo que he criticado desde López Obrador desde hace muchos años en la campaña, etcétera, es eso de autoritarismo, en el sentido de qué es lo que vamos a ver, cómo va a gobernar. Ya decía que el tema de las consultas ya canceló el aeropuerto, que nos va a costar ahí mucho en la economía. Y no todo lo podemos consultar. Hay temas que son complejos, temas que son técnicos, temas que no son populares, que no puedes dejarlo a una consulta. ¿Qué consultar y qué no consultar? Por ejemplo, ¿por qué no someter a consulta si queremos pagar impuestos? ¿Qué cree que va a pasar con la mayoría de la gente? ¿Va a decir que sí quiere pagar impuestos? ¿O consultar que, no sé, cosas que van contra los derechos de las minorías? Va a haber una mayoría que va a opinar. Entonces, hay que irnos con cuidado con ese tema de las consultas. Realmente no, mucha gente de manera mañosa
dicen que son democráticas, no necesariamente es democracia. Ya lo decía Aristóteles hace más de casi 3000 años, que cuando más democrática se vuelve una democracia, más tiende a ser gobernada por la plebe, degenerando en oclocracia. Oclocracia es eso, el gobierno del pueblo, pero de una manera negativa, o sea, de la plebe, levantaderos en una plaza. O quizá lo que estamos viendo es un autoritarismo, y lo dejo como pregunta. Ya lo iremos viendo en la realidad. Hoy, 1 de diciembre, ahora sí empieza a contarle todas las rayitas a lo que haga este nuevo gobierno. Pero el tema de la consulta es un tema muy peligroso que mucha gente confunde por ignorancia con democracia, pero no necesariamente es así y tenemos que tener mucho cuidado con ello. En esta misma encuesta se preguntó a la gente pues qué es lo que esperaban del nuevo gobierno. Y pues aquí están las expectativas y prioridades. ¿Cuál cree que es el primer resultado donde dará López Obrador resultados? Prácticamente la mitad de la gente dice que el primer resultado va a ser una mejora en la economía. Y pues, aunque esta encuesta se realizó en la última semana más o menos, eh, lo que nos ha afectado en los últimos 2 meses, desde septiembre a la fecha, principalmente en octubre y noviembre, con el tema de la cancelación del Naim, con el tema de la iniciativa para las comisiones bancarias que le pegó muy fuerte al tipo de cambio y todo eso, pues nos pegó en la economía. Ha subido el dólar, la tasa de interés ya creció, la expectativa no es buena hacia adelante, sin embargo la gente cree que eso es donde vamos a tener resultados. Pero ¿por qué cree la gente eso? Porque muchas de las promesas de López Obrador, como bajar el precio de la gasolina, que no lo va a cumplir, darle dinero a estudiantes, a ninis, subir las pensiones a la gente adulta, etcétera, pues obviamente la gente cree que su economía personal se va a ver beneficiada en el corto plazo, que es donde se van a ver. Y probablemente sea así, pero lamentablemente no hay lonche gratis. Y si la economía no se atiende bien, que estaba el país en buena situación financiera, y se siguen acumulando piedritas en el costal, la economía nos puede dar una desconocida en el mediano plazo. Eso es lo que yo siempre he dicho y eso es lo que hay que tener cuidado. Pero la expectativa de la gente es esa. Y la mayoría de la gente pues así lo piensa, que se debe atender primero. Pues está muy parejo los temas que nos preocupan a todos, la inseguridad, el tema económico, ahí están parejeando, creación de empleos, que es el tema económico, corrupción, muy parejo también, el combate a la pobreza, que tiene que ver con la economía. Entonces, estamos hablando que es entre economía e inseguridad, que es lo que más nos preocupa a los ciudadanos, eso es lo que él debe atender y así lo opina la mayoría, ¿no? Estoy aquí replicando una carta que se envió al periódico El Norte Reforma de una persona, Alma Rocha, en la Ciudad de México, que me llamó mucho la atención y la usé de ejemplo porque esto es una idea común o general que he visto en redes sociales de mucha gente. Básicamente su carta al norte es un llamado a la unidad y aquí tengo algunos puntos resaltados. Ella habla que estamos en una situación grave y necesita el apoyo de todos los mexicanos. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿apoyar es un cheque en blanco? ¿Apoyar es aceptar todo sin cuestionar? ¿Qué es apoyar? Habla de que tenemos muchos problemas internos, lo cual es cierto, ahorita con los migrantes, que es lo nuevo, lo reciente, y que estamos en una situación excepcionalmente difícil. Híjole, excepcionalmente. La crisis del 94 también fue excepcional, la crisis del 88, la crisis del 82, la crisis del 2008, 2009, la inseguridad que empezaó, o sea, pues creo que cualquiera que digamos eso es difícil, ya excepciones, algo más allá de lo normal, y realmente yo no veo la situación de México como, particularmente en este momento, como excepcionalmente difícil, al menos no tanto como otras que ya hemos vivido. Y es un llamado a la unión y la solidaridad. La unión. Criticar un gobierno es ya no amar a México. Es una pregunta que hago ahí al aire. Y luego pide que quienes ponen entre comillas las mentes brillantes opositoras que descalificamos, que por humanidad le demos el beneficio de la duda.
Vuelvo a decir, apoyar es aceptar todo sin cuestionar, es un cheque en blanco, ese es el beneficio de la duda. López Obrador ya gobernó la Ciudad de México y ahí están los números para quien los quiera revisar. Ha estado en la política por más de 40 años, no es alguien nuevo, no es alguien que no conozcamos. Este, sus propuestas de campaña ahí están. Ya vimos este periodo de transición, van 5 meses con cosas que ha dicho y hecho y que ya han afectado a la economía. Morena ya es mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, desde el 1 de septiembre. Así como que el beneficio de la duda, hay que definir bien qué se entiende por eso, ¿no? Y que nos reunamos con él, a hacerle saber nuestras inquietudes, para que él también resulte enriquecido. O sea, ella acepta que algunos de esos cuestionamientos pueden enriquecer a López Obrador. Ojo. Y luego dice, no es el mejor momento para tundirle con sus críticas destructivas, que tanto nos agobian a todos. ¿Por qué una crítica la considera destructiva y por qué la agobia? O sea, destructiva significa que estamos queriendo hacerle daño o ella percibe que lo que criticamos es algo real. Porque si lo que criticamos fueran mentiras, fueran inventos, fueran infamias, pues no creo que le debería afectar. Aquí le afecta que te digan una mentira de ti, no te afecta nada. Porque todo el mundo se daría cuenta que no es real ese comentario, esa crítica. Sin embargo, si ella se siente agobiada, y yo sé que a muchos esto les pasa, eh, sienten que la crítica tiene algo, al menos algo, de realidad. Pues si no, no lo agobiaría. Y eso, estimados, gente que me está viendo, eso se llama disonancia cognitiva. Está afectando sus creencias. El hecho de que una información no concuerde con tu patrón mental, con tu creencia, te genera un problema, te genera un estrés. Y eso es lo que la agobia. Porque sabe, ve la información, siente que es real o que sí hay algo de verdad, pero no va con su creencia de apoyar al presidente. Entonces eso la agobia y prefiere que mejor no critiquemos y siente que la crítica es destructiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos gobiernos, de darles cheque en blanco. Y eso es lo que yo trato aquí de transmitir. Ya basta de apoyar a los políticos y burócratas. Hay que exigirles que cumplan su trabajo. O sea, apoyar no es decirles que sí a todo. Ellos son servidores públicos, viven de nuestros impuestos, reciben un salario, no son un tlatoani, no son alguien a quien debamos reverenciar, no son personas extraordinarias, es un político, son políticos que llevan allí haciendo su carrera. Muchos de ellos aprovechan de la ignorancia de la gente para continuar medrando políticamente y viviendo de nuestros impuestos. Entonces ya basta de apoyar, ya basta de ese pensamiento, hay que exigirles que cumplan. Para mí, apoyar a un gobierno, apoyar al Estado es exigir que se reduzca significativamente la corrupción, exigir más libertad a los ciudadanos, a nosotros que somos la sociedad, exigir menos Estado. ¿Qué es el Estado? Es el gobierno conformado por políticos y burócratas que nos cuestan mucho dinero. Exijamos menos gobierno, menos Estado para que nos cueste menos. Y eso son menos impuestos. Ya no pedirles que nos den, no pedirles subsidios, no pedirles apoyos, porque todo eso que pedimos nos cuesta dinero en impuestos. Nosotros creemos que el gobierno genera dinero. El gobierno no genera dinero, no produce dinero. El gobierno no es productivo. El gobierno vive de lo que nosotros producimos. Entendamos eso. Por eso hay que pedirles menos y exigirles que ya no nos quiten. Eso es apoyar a un gobierno. Necesitamos ciudadanos adultos con pensamiento crítico, que no nos chupemos el dedo, que no nos den a Tolini con el dedini, que estemos más y mejor informados, que no levantemos manos ni como borregos en encuestas arregladas. Eso es lo que se necesita para que este país salga adelante. Sí hay que apoyar a México, cada quien como ciudadano, pero no es apoyar como cheque en blanco a un político. Eso para mí significa apoyo. ¿Le entras a este apoyo? Si estás de acuerdo conmigo, comparte por favor. Hasta la próxima.